Bienvenidos a la casa del Señor. Si es su primera vez en Torre Fuerte, pues estamos contentos de que usted haya venido hoy, de que Dios le haya traído hoy a nuestro medio. Y vamos inmediatamente a predicar la palabra del Señor para tener buen tiempo para hacerlo. Y estamos en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios. Llevamos todo el año en esa epístola y vamos por el capítulo 3 de la carta a los Efesios. Y hoy nos corresponde entrar al verso 8 en adelante hasta el 13, pero la realidad es que nos vamos a quedar solo en el verso 8 hoy, porque hay varias cosas ahí que tenemos que mirar con un poquito de detenimiento. Es un verso sumamente importante en medio de este pasaje. Y para ponerle al día, porque ya tuvimos 2 domingos, ¿verdad?, donde tuvimos un paréntesis de Efesios, y yo no sé si usted tiene notas o si sabe dónde estuvimos la última vez, pero estamos ahí terminando los versos hasta el 7. El 7 no lo pudimos cubrir mucho, al final del sermón tuvimos que acelerar ahí, y yo quiero partir un poquito de ahí. Pero para los que no han venido a todo o han estado un poquito afuera, la carta a los Efesios la podemos dividir en 2 grandes secciones. Una primera parte, los primeros 3 capítulos doctrinales, donde el apóstol Pablo está enseñando profundamente la doctrina cristiana, la doctrina del evangelio, y en medio de esa doctrina nos está enseñando, como hemos visto ya bastante, todas las riquezas espirituales que en Cristo nos han sido dadas. Aquí se está describiendo con lujo de detalles a los creyentes todas las riquezas de la gracia, las riquezas de la gloria del evangelio, las riquezas inescrutables del Mesías que nos han sido dadas a nosotros en Cristo Jesús. Todo el que está en Cristo ha sido enriquecido espiritualmente, de maneras que hoy vamos a tratar con ese verso 8 de hablar un poquito de lo que no se puede hablar. O sea, estas riquezas ni se pueden describir totalmente, ni las podemos comprender totalmente con nuestra mente finita aquí en la tierra, porque son exactamente inescrutables, son infinitas, no se pueden rastrear hasta el final, ni se pueden llegar hasta el final de ellas. Por eso es que la eternidad no bastará para descubrir las riquezas que están escondidas en nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Así que cuando llegamos al capítulo 3, en donde estamos, hemos visto que el apóstol Pablo va a orar por segunda vez en la carta por los Efesios. Ya él tuvo una primera oración que ya la estudiamos, y ahora él se dispone a orar de nuevo. Pero cuando se dispone a orar, de momento hace un paréntesis antes de la oración. Si ustedes ven el capítulo 3, el verso 1, él dice: por esta causa yo, Pablo, soy el prisionero del Mesías por amor a vosotros los gentiles. Entonces, si usted mira el verso 14, por esta causa doblo mis rodillas. Esa es la oración que Pablo se proponía hacer, pero tuvo el interludio de un paréntesis bastante largo, y creemos, y creen muchos, que el paréntesis vino cuando el apóstol Pablo volvió a mencionar la palabra gentiles. Cuando él volvió a mencionarle a ellos: a vosotros los gentiles, él volvió a mostrarles a ellos y a repetirles lo que ya les había enseñado acerca de que el misterio que estaba escondido tiene mucho que ver con que los gentiles, los que no éramos judíos, ahora hemos sido hechos parte del pueblo de Dios, y ahora hay un solo pueblo. Ya no hay 2 pueblos separados. No es que hay un Israel y ahora está la iglesia. No, la iglesia está compuesta de judíos y de gentiles, que ahora ya no importa si son judíos ni gentiles, sino que somos una sola creación. Es un solo hombre, el nuevo hombre en Cristo Jesús. Pablo en otros lugares dice que ya no importa la circuncisión
o ya no importa la incircuncisión, sino lo que importa ahora es la nueva creación, la nueva criatura. Entonces, en ese paréntesis es que nos encontramos, todavía no lo hemos terminado, y en medio de ese paréntesis, el apóstol Pablo, en el verso, vamos a tomarlo desde el verso 6, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Jesús el Mesías por medio del Evangelio. Y el verso 7 dice, del cual fui hecho, o sea, de ese Evangelio que él está diciendo, fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me fue dada conforme a la eficacia de su poder. Pablo dice, por ese Evangelio a mí me hicieron un ministro. Y hablamos de la palabra ministro. ¿Qué significa la palabra ministro? Un servidor. La palabra diácono es uno que sirve, y sirve a las necesidades de otro, sirve para que otro sea bendecido, sirve para que otro sea edificado, sirve para que otros puedan tener realmente la bendición del Evangelio. La palabra ministro en nuestros días ha tomado connotaciones de otra índole, ha sido usada como un título de muchísima dignidad. Sin embargo, ministro es un siervo, es todo el que sirve, todo el que sirve es un ministro de Dios. Por lo tanto, todos los creyentes son ministros de Dios, en el sentido que todos los creyentes servimos. No todos servimos en las mismas capacidades, ni todos servimos en los mismos dones y en las mismas gracias, pero todos servimos, y no hay realmente mayor importancia de los unos y de los otros. No es más importante el trabajo que yo hago que el trabajo que hacen otros de ustedes que sirven en la casa del Señor en otra clase de necesidad, porque somos un cuerpo. Y en ese cuerpo somos miembros los unos de los otros, y cada miembro tiene su propia función que Dios le dio. Entonces no es más importante el hígado que los riñones, ni los riñones que el corazón, ni el corazón que otras partes internas como los pulmones. Todos son importantes, todos deben funcionar. Y en el cuerpo humano, cuando todos están funcionando y cada cual hace su parte, uno se siente bien, uno está en salud, uno está en bienestar. Cuando hay una parte que mal funciona, entonces tenemos una enfermedad, tenemos un problema, una condición que hay que atender. Y Pablo está diciendo que a él lo hicieron un servidor. Ni siquiera, piense bien el concepto que él está trayendo, ni siquiera él mismo se puede hacer servidor del Evangelio. El ser servidor o ministro es una gracia que Dios da. O sea, el apóstol Pablo, amados, está considerando que el ministerio, que servir, es un privilegio inmerecido. Es un privilegio altísimo que Dios nos permita colaborar con Él en la extensión del reino, en la predicación del Evangelio, en el servicio de la casa del Señor. Que Dios nos permita poner nuestras manos en las cosas santas de Él es un altísimo privilegio que ninguno de nosotros es merecedor, que ninguno de nosotros merece. Y es lo que Pablo está explicando aquí claramente. Él no se hizo a sí mismo un siervo, a él lo hicieron un siervo. Le dieron la gracia de poder convertirse en un proclamador, en un heraldo, en un apóstol del Evangelio de Jesucristo. Y el apóstol, bien claro en el verso 7, dice: ¿cómo fue? Del cual fui hecho ministro según el don de la gracia de Dios que me fue dada. Según el don de la gracia de Dios que me fue dada. Pablo está diciendo: yo no tengo ni siquiera lo que se necesita para hacer esto. Dios, para llamarme a servir, lo tuvo que hacer todo a través del don de su gracia. Él me empoderó para hacer lo que yo hago. Por eso en la parte final de ese verso 7 dice: conforme a la eficacia de su poder. Pablo está diciendo: cualquier cosa que salga de mí,
Cualquier cosa buena, cualquier virtud, cualquier fruto, cualquier cosa que se alcance a través de mi servicio, es porque Él me está empoderando a mí. Es porque su gracia ha venido a empoderar. No solamente me salvó, me llamó al ministerio, lo puso como un siervo, pero lo empoderó para que ahora Él pudiera hacer todas estas cosas extraordinarias que el apóstol estaba haciendo en su ministerio, en su servicio, porque era empoderado por Dios. Una de las cosas difíciles que la iglesia carismática enfrenta con los dones del Espíritu Santo es cuando esos dones son utilizados de maneras donde la atención de la gente va a la persona y no a Dios que da la gracia. Y por eso es que realmente cuando uno estudia los dones del Espíritu Santo, hay una realidad de que esos dones funcionan de maneras que no llaman la atención a la gente. Nosotros todo lo que sabemos de los dones es que se manifiestan en la reunión, que alguien se pare y profetice, o que alguien diga voy a traer la palabra de sabiduría ahora. No, hermanos, de la manera que usted mira esos dones funcionando, era en la vida cotidiana de la iglesia, eran en las ministraciones de esa gente, los unos a los otros, sin llamar la atención hacia sí mismos, sino siempre enfocando toda la gloria y toda la atención en el único que siempre debe tenerla, que es el Señor Jesucristo. Hoy día tenemos este problemota en, yo no digo la iglesia, sino en todos los pseudogrupos que se llaman a sí mismo iglesia, que hoy hay una multiplicidad de profetas. Es increíble. Usted puede ir a la internet, es impresionante, hermanos, pero es impresionante la cantidad de hombres y mujeres, e interesantemente, especialmente mujeres, que hoy día se están llamando profetas. Es impresionante. Usted va y es ministerio tras ministerio. Entonces, de hecho, anoche estaba viendo algunas cosas con mi esposa, y cuando usted mira el perfil, es como lo mismo. Es como todo, si lo hubieran cortado por una misma tijera, un mismo molde, es lo mismo, la forma en que hablan, las cosas que dicen, las mismas cosas. Es impresionante, llamando la atención hacia la misma persona. La gente escribiéndole notas en los posteos de ay, profeta, como Dios te usa. Cuando veo esas cosas, el corazón de uno se duele, porque el propósito del ministerio no es llamar la atención a nosotros. El propósito del ministerio es que Dios sea glorificado, que Cristo sea exaltado. Cuando usted sirve a alguien, tu propósito no es tocar trompeta. Jesús lo enseñó. Cuando sirvas, cuando des limosna, cuando des ofrenda, no hagamos como los hipócritas que tocan trompeta para ser vistos por los hombres, porque les digo que ya tienen su recompensa. Sino que nosotros debemos hacer todo este servicio desde el anonimato, si es posible, desde un lugar donde Dios sea glorificado, donde Dios sea visto a través del servicio que hacemos, y no llamando la atención a nosotros. Es extraordinario cuando uno puede mirar a un hombre como el apóstol Pablo hablando en los términos que está hablando, y más cuando entramos ahora al verso 8, donde él va a decir cosas, hermanos, que son bien contrarias al evangelio moderno, totalmente contrarias. Por eso quiero que se prepare a escuchar lo que va a escuchar. No es que va a escuchar nada nuevo, es lo que yo le vengo diciendo ya hace algunos años, lo que venimos enseñando, lo que venimos tomando de la escritura. Pero en el verso 8 el apóstol Pablo lo pone en unos términos muy personales. Entonces usted va a ver hoy aquí en esta escritura al apóstol Pablo llegando al entendimiento de la indignidad de él como instrumento. Entonces usted y yo vamos a tener que tomar una decisión hoy respecto al texto bíblico, una vez más, si creemos que la escritura es la palabra de Dios, y que cada palabra de ella, cada jota, cada tilde, cada escritura es la voluntad de Dios para nuestra vida, que la comprendamos y la entendamos.
usted y yo hoy debemos entender algo que va a ser contrario a a toda la propaganda que tenemos en la sociedad y que la iglesia ha comprado de la sociedad, del humanismo, y es lo que sale de nuestros púlpitos. La iglesia se ha dedicado a trabajar con la dignidad y la estima del hombre. Nuestros sermones hoy son humanistas, llenos con el propósito de que la gente se sienta mejor en su estima, que se sientan más dignos. El apóstol Pablo hoy, a través del verso 8, inspirado en el Espíritu Santo, nos va a mostrar cuán indigno él se sentía. Lo que vamos a tener que decidir es lo siguiente, y no es fácil de decidir. ¿Era el apóstol Pablo nada más que debía sentir y vivir ese sentido de indignidad? ¿O es que es todo creyente el que debe sentirse indigno de ser siquiera usado por la mano de un Dios santo? ¿Era solo el apóstol Pablo que debió sentirse así? ¿Era que el apóstol Pablo, como algunos se atreven a decir en nuestros días, tenía un problema de autoestima? Es que Pablo tenía un problema en su psiquis. Pablo necesitaba terapia y como en ese tiempo no había, nunca la tuvo. Y entonces estos versos están influenciados por un hombre que tenía un problema de baja estima. Queridos, una vez más les repito, esta es la inerrante, infalible, inspirada, suficiente y clara palabra de Dios. Lo que Dios determinó que llegara a nosotros fue lo que Él dejó aquí en la Escritura. Y yo hoy le quiero predicar con todo amor, pero con toda pasión, que lo que el apóstol Pablo expresa aquí no era para él sencillamente, no era que tenía un problema de estima, es que esa es la actitud que un cristiano y un verdadero siervo del Señor debe tener en su vida cristiana. No somos dignos de la misericordia de Dios. No somos dignos del ministerio, no somos dignos de ninguna de estas cosas. Todo debe apuntar siempre a la gracia de Dios, al favor inmerecido de Dios. No somos dignos de ninguna de estas cosas. Y el apóstol Pablo dice en el verso 8, recuerde, tome el contexto de todo el capítulo 3 que estamos exponiendo o predicando expositivamente. Él dice a mí. En el griego hay un énfasis en esa oración. Él está diciendo a mí. Recuerda lo que él acaba de decir. Me llamaron, a mí se me dio la gracia de ser ministro. Y recuerda que ya hemos cubierto la naturaleza del ministerio de Pablo en los versos anteriores. Del 8 en adelante lo que vamos a cubrir es ahora realmente el alcance y la misión del ministerio de Pablo. Él lo está intercalando antes de la oración para que los efesios y nosotros entendiéramos una vez más lo glorioso del misterio de Cristo, lo glorioso que es que Dios escogió a gente de toda lengua, de toda tribu, de toda nación, no a un pueblo judío, gente de toda lengua, toda tribu y toda nación. De ahí Él tomó gente para hacerlos su pueblo, para hacerlos la iglesia. Y Pablo dice ahora a mí. Escuche bien esta frase, hermanos. Que soy menos que el más pequeño de todos los santos. Me fue dada esta gracia de proclamar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza del Mesías. A mí, dice Pablo, que soy menos que el más pequeño de
todos los santos. ¿Qué clase de frase está usando este hombre? Piense bien quién es el hombre que está escribiendo esta frase. Este es un hombre cuyo llamamiento a la salvación fue muy peculiar y muy sobrenatural, donde Cristo mismo se le apareció en el camino a Damasco, mientras él llevaba cartas y órdenes para continuar persiguiendo a la iglesia y ir a Damasco a tomar cristianos y llevarlos a Jerusalén para que fueran ajusticiados y muertos también, si era posible, como lo fue Esteban y lo fueron otros mártires del Nuevo Testamento. Este es el hombre que Jesús mismo lo detiene en ese camino, y Jesús mismo le revela el evangelio, le hace nacer de nuevo, lo llama al ministerio inmediatamente. Este es el hombre que recibió el evangelio a través de revelación, que dice la propia escritura que fueron tantas las revelaciones y tan extraordinarias que Dios le dio un aguijón al apóstol Pablo para que no se exaltara, para que no se ensoberbeciera, para que no cayera en arrogancia. Le fue dado un aguijón que lo mantenía en humildad. Estamos hablando del hombre que más libros escribió en el Nuevo Testamento. Estamos hablando del hombre cuyo ministerio también era completar lo que faltaba a la palabra de Dios. Estamos hablando del hombre que escribió cartas a las iglesias que formaron parte y forman parte del canon de la escritura y que hoy las estudiamos como libros. Y estamos hablando de ese hombre que en su ministerio hubo milagros, que inclusive hasta paños de su cuerpo y delantares le pedían para ponerlos sobre los enfermos. Estamos hablando de ese hombre. Y ese hombre dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿Qué es lo que Pablo está diciendo? Pablo está diciendo: mira, si ustedes encontraran al más indigno de todos los cristianos, yo soy menos que ese. Eso es lo que él está diciendo. Si ustedes buscaran al más indigno, al más indigno de los creyentes, yo soy menos que esa persona. Es impresionante. Ahora, ¿es Pablo el único en el texto bíblico que ante la presencia y ante el conocimiento de un Dios santo sintió y vivió la experiencia de la indignidad? No, hermanos, el texto bíblico está lleno de hombres que ante la gloria de Dios, ante la majestad de Dios, ante la santidad perfecta de Dios, se sintieron absolutamente indignos. Porque cuando uno conoce o va conociendo un poco de la santidad de Dios, lo que es evidente es que debe aflorar mi indignidad. Es interesante que hoy gente que dice conocer profundamente a Dios son sumamente arrogantes. Es impresionante que hoy tenemos gente en el ministerio que se autollaman apóstoles, que dicen conocer a Dios profundamente, que dicen que Dios les habla y se les aparece cada rato y les da revelaciones, y cuando usted mira sus vidas son sumamente arrogantes y viven en una arrogancia. Además son megalómanos, son personas que están enfermos en su ego. Mis hermanos, en el texto bíblico, todo hombre que tuvo un encuentro con la santidad de Dios, lo que quedó fue pulverizado. No salió de ahí habiendo tenido una terapia de sanidad interior, de autoestima. Salió de ahí sintiéndose profundamente pecador,
profundamente polvo y ceniza, profundamente indigno. Es impresionante que hoy el mensaje que sale de los púlpitos a la iglesia, en vez de ser un mensaje de humildad y de humillación a la presencia de Dios, es un mensaje de levantar al hombre por encima del propio Dios, si es posible. Mire, cuando Abraham en Génesis capítulo 18 estuvo hablando con Dios, cuando vinieron a destruir a Sodoma y a Gomorra, y Abraham intercedió y se atrevió. La segunda vez que Abraham le habló al Señor, ¿sabe cómo le habló? Y le dijo, Señor, ya que comencé a hablarte y ya que yo solamente soy polvo y ceniza, permíteme hablarte por una segunda vez. Esa es la sensación de indignidad del hombre ante la santidad de Dios, ante la justicia de un Dios, ante su presencia. Yo nunca voy a poder llenar su estándar si no fuera por Cristo. Ese sentido de indignidad embargaba al apóstol Pablo, hermanos. Mientras más Pablo, este no es Pablo al principio de su ministerio. Hermanos, aquí Pablo ya está preso, recuerde. Esta carta fue escrita desde prisión. Este es un Pablo que ya ha vivido grandes experiencias con Dios. Este es un Pablo que ya ha probado realmente del glorioso evangelio. Este no es el Saulo recién convertido. Este es Pablo que ha estado ya una vida sirviendo, humillado ante Dios. Y cuando escribe esta carta, él se llama a sí mismo: yo soy menos que el más pequeño de todos los cristianos. Búsqueme el más pequeño de todos los cristianos y yo soy menos que ese. Mis amados, esto no es falsa humildad. Esto no es un hombre que está tratando de impresionar a otros con su humildad. Este es un hombre que ante la presencia de Dios, esta es su actitud, y quería comunicarle a los efesios: esto es lo que yo soy. A mí me llamaron al ministerio, a mí me dieron esta gloria, este privilegio inmerecido, siendo yo menos que el más pequeño de todos los santos. Job también sintió su indignidad delante de Dios, y cuando se dio cuenta que tampoco conocía a Dios, ya al final del libro, en el capítulo 42, lo que Job hace es decirle al Señor: permíteme arrepentirme en silicio y en ceniza. Silicio y ceniza era representando: eso es lo que yo soy. Yo soy nada ante ti. Yo soy solamente polvo delante de tu presencia. Me arrepiento porque no te conocía, no te entendía. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza, porque eso es lo que soy. Daniel el profeta, en el capítulo 9 de su libro, nos narra la oración de arrepentimiento tan profunda que Daniel tuvo. Y después lo puede buscar en su casa con calma. Daniel 9:4 al 19. Usted lea esa oración completa y mire cómo Daniel, un hombre como él, un hombre que también estaba cerca de Dios, él mismo se incluye en la oración por su pueblo. Él mismo se llama a sí mismo pecador. Él mismo se llama y dice: hemos sido rebeldes, hemos actuado impíamente. Él no dice han actuado, hemos actuado impíamente. He sido un impío ante ti, he sido rebelde ante ti. Y si usted mira la historia de Daniel, Daniel era un hombre piadoso, pero un hombre que estaba claro del sentido de indignidad ante un Dios santo. Si usted recuerda el Evangelio según Lucas, cuando el apóstol Pedro experimentó la gloria de Jesús en la pesca milagrosa, y Jesús se subió a su barca porque quería predicar, Pedro lo único que atinó a decirle a Cristo fue: Señor, aléjate de mí, yo soy un hombre pecador. Y Cristo le dijo: tranquilo,
Tú eres pescador, pero yo voy a hacerte pescador de hombres. Los hombres de la Biblia, esto es lo que experimentaron. Esto es lo que vivieron. Esto es bastante opuesto a lo que hoy se predica. Ese es el evangelio, hermanos. Esa es la pureza del evangelio. Y es bastante contrario y antagónico a lo que hoy avasalla las ondas radiales, televisivas. Es totalmente una propaganda antropocéntrica. El hombre, el hombre, el hombre, el hombre, las princesas, los reyes, los príncipes, aquello, lo otro. Cuando la escritura lo que nos muestra es que nuestro lugar es de reconocimiento de que somos indignos de todo esto, de que solo su gracia nos tiene aquí, de que solo su gracia hizo que usted se levantara esta mañana con deseos de venir a adorar a Dios, que no es simplemente que hay algo intrínsecamente bueno en ti. Si Dios quitara su gracia de ti, tú no estarías aquí hoy, yo no estaría aquí hoy. Si Dios quitara su gracia de mí, ¿dónde estaría yo hoy? ¿Dónde rayos estaría usted hoy y yo si Dios con su gracia no estuviese actuando eficazmente en nuestras vidas? Haciendo el querer o poniendo el querer como el hacer, produciéndolo por su santa y divina voluntad. Mire, cuando uno estudia la indignidad del apóstol Pablo, va más que esto. Porque hubo una progresión, eso es lo grande. Una progresión en el sentirse indigno. Es impresionante. Quiero que lo veamos, por ejemplo. Si me acompaña un momento a 1 Corintios 15. 1 Corintios 15, amados. ¿Están conmigo? ¿Te está ayudando esto a tu autoestima? No, qué bueno. No es mi meta ayudar a tu autoestima hoy. Aleluya. Mire, 1 Corintios 15 fue escrita cerca del 55 año de nuestro Señor, por supuesto. Y fue escrita antes que los Efesios. Y el apóstol Pablo, en el capítulo 15, en el verso 9, dice que al último, y al último de todos, como a un abortivo, apareció también a mí. Dice el apóstol Pablo, al último, está hablando el último de los apóstoles, como un abortivo apareció también a mí, que soy el más insignificante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. No soy digno de ser llamado apóstol. Por supuesto, el apóstol Pablo también escribe luego, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, por el favor inmerecido de Dios soy lo que soy. Él me hizo apóstol. Yo no lo merezco. Yo no soy digno, pero a Él le plujo llamarle al ministerio apostólico. Ese es el sentido de indignidad del cual estamos hablando esta mañana, hermanos. Sé que es totalmente contrario a lo que se predica hoy día, a las canciones que escuchamos. Las canciones nos dicen todas las cosas que tenemos derecho. Todas las cosas. Arrebato, 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 arrebato lo que es mío. ¿Qué es mío? Si yo no tengo derecho a nada. Todo lo que hay en mi vida, hasta el aliento que esto es gracia de Dios. Usted esta mañana cuando abrió los ojos pudo respirar. Eso es gracia de Dios. No se crea con derecho a respirar, porque hay mucha gente que esta mañana no amaneció respirando. Están en turno a la funeraria para ser embalsamados y tú estás aquí respirando.
Hermanos, es importante. Ahorita vamos a llegar, yo espero que me dé el tiempo. Vamos a llegar, debemos llegar al punto de la aplicación práctica de esto. Porque una cosa es, ok, el apóstol Pablo se sentía indigno, fantástico. Pero ¿qué hace ese sentido de indignidad conmigo? ¿Debo yo vivir de esa manera? ¿Es la voluntad de Dios que yo viva en esa humildad? Y obviamente sí, es la voluntad de Dios que vivamos de esa forma. El ministerio fue totalmente deformado cuando se comenzó a trabajar con tanta jerarquía en las iglesias. Se deformó el pastorado, se deformaron los ministerios, porque la gente empezó a reclamar que les sirvieran a ellos o que nos sirvieran a nosotros. Y aquí nadie está para servir al pastor. Yo estoy para servirle a usted, y usted está para servirle a cada hermano, y cada hermano está para servirle al otro hermano, y yo soy un hermano más en esta congregación. Lo único que se me dio una tarea de dirigir. Siempre hay un respeto por el que dirige, eso es obvio, pero yo no soy más que ninguno de ustedes, ni un poco más que ninguno. Pablo está diciendo aquí, yo soy el más insignificante de los apóstoles y no soy digno de ser llamado apóstol. Eso fue en el 55, año de nuestro Señor. Efesios fue en el 61. O sea, años más tarde, el apóstol ahora hace una progresión. Uno diría, bueno, caramba, pero entonces el apóstol no subió su estima. No, la bajó más. En el 61 ya no era solo que no era digno de ser apóstol, sino que ahora dice, yo soy menos que el más pequeño de todos los cristianos. Menos que ese soy yo, eso es lo que soy, menos. Y a mí se me dio esta gracia. Oh, hermanos, entienda lo que él está diciendo. La manera en que un creyente puede apreciar la gracia de Dios es cuando Él se coloca en la posición que le corresponde estar. Cuando usted se coloca en la posición de que no soy nada, no tengo derecho, no soy digno. Cuando ves la gracia de Dios, la admiras. Se ve gigantesca, pero cuando tú te crees con derechos, lo que estás reclamando es simplemente un derecho. Como cuando vas al counter de servicio al cliente o llamas por teléfono con la actitud de que, hey, yo pago aquí, me tienes que atender bien a mí. ¿Alguien ha tenido esa experiencia? ¿Ninguno de ustedes ha pecado alguna vez hablándole mal, no malo, hablando sino rudamente a esta gente que al final de los finales, ese que te atendió es el último eslabón de la cadena, que nada tiene que ver con mover esa compañía, pero es el que recibe la ira de todos los que llaman? A mí también, uno pierde la paciencia y pecamos, porque creemos que tenemos derecho. Tengo derecho. Irma, vete. Esta mañana mi hijo me puso una oración de un apóstol de Miami, hablándole a Irma. Irma no le hizo mucho caso, va para allá como una loca. Yo que él aprovecharía el tiempo de esa oración para esconderme en vez de estar gritándole a Irma. Mejor que se escondiera. Irma, te reprendo, te ordeno. Qué arrogante. ¿Quién rayos es él para? Es que Cristo reprendió tormenta. Cristo reprendió tormenta. El único que tiene poder de decreto y crear cosas es Cristo. Nosotros no tenemos el poder de decreto, hermanos, no lo tenemos. Nosotros tenemos que orar por la misericordia de Dios y suplicarle, Señor, ayúdanos, sálvanos de esa tempestad, si es tu voluntad. No, Irma, te reprendo. Wow. ¿Están conmigo, hermanos? En el 61, Pablo dice, soy menos que el más pequeño de todos los santos. Y entre el 63 al 66, porque no, Primera Timoteo no está muy claro el año, entre el 63 al 66, escribe, vaya conmigo a Primera Timoteo. Primera de Timoteo,
O sea, mientras más pasaba el tiempo, más indigno Pablo se sentía. Es impresionante. Más indigno se sentía. Parece que nadie le habló de sanidad interior al hombre. Parece que nadie le sacó una cita con un ministro de sanidad interior para que le subiera la estima y le dijera: Pablo, no puedes sentirte así porque tú eres hijo del rey. Si tú eres hijo del rey, eres un príncipe. Tú tienes que sentirte como un príncipe, Pablo. Eres princesa del reino, las guerreras del reino, los príncipes del reino. No, Pablo siguió sintiéndose indigno. Y en 1 Timoteo capítulo 1, el verso 15, Pablo dice: fiel es la palabra y digna de ser aceptada por todos. Jesús el Mesías vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Dios mío, reflexiona un momentito. Este hombre dijo: busquen al cristiano más pequeñito, y yo soy más pequeño que él. Busquen al mayor de los pecadores, al primero de los pecadores, y yo soy primero que él. Soy más pecador que él. Pablo no está hablando de su vida pasada. Pablo está hablando de su vida como creyente. Su indignidad delante de Dios es la indignidad que siente toda persona que de verdad se acerca a Dios. Toda persona que se acerca al Dios de la Biblia, que se acerca a Jesús, en realidad la luz de Jesús hace evidente nuestras faltas. Él es tan brillante, tan radiante, que no hay manera de estar bajo su luz sin que yo pueda mirar mi corazón y ver que tengo pecado todavía en mi vida, que hay hábitos incorrectos, y suplicar por su misericordia y pedirle que me ayude en el proceso de santificación y caminar entendiendo este sentido de gracia, este sentido de reconocer del hoyo donde me sacaron, de no olvidar la gracia que vino a nuestra vida, hermanos. Si usted me preguntara: pastor, ¿es importante entonces que nosotros caminemos por la vida con ese mismo sentido de indignidad? Claro, esa es la vida cristiana, hermanos. Cualquier otra cosa que nos hayan dicho no es el evangelio, no es la vida cristiana. ¿Por qué? Porque para usted poder ver magnificada ante sus ojos la gracia de Dios, usted tiene que ya por fin aceptar que usted y yo éramos enemigos de Dios. Y ya le he dicho esto varias veces, pero se lo repito. De toda la doctrina reformada, una de las cosas más difíciles que se me ha encontrado al predicarle a la gente es hacerle ver su pecado, su rebelión ante Dios, que eran enemigos acérrimos de Dios en su corazón y en su mente, y que fueron reconciliados por pura gracia. Una persona que no puede aceptar eso, hermanos, y voy a decir esto con mucho amor. Sé que no va a sonar con amor, pero créame que es con amor. No va a sonar con amor, pero créame que es con amor. Pero una persona sentado aquí o viéndome allá, aunque venga domingo tras domingo, si usted no puede aceptar la realidad de que usted era enemigo de Dios, que usted estaba en rebelión contra Dios, aunque aparentaras una vida moral, aunque tuvieras algunas éticas en tu vida, eras enemigo de Dios. Si usted no puede aceptar que era hostil a Dios y ahora vivir en ese sentido de que siempre seré indigno de su misericordia y gracia, hay una gran posibilidad de que usted no sea cristiano. Hay una gran posibilidad de que usted nunca haya nacido de nuevo, sino usted simplemente está entre el pueblo de Dios, entrando y saliendo, pero usted no ha nacido de nuevo. Pero hay una buena noticia para usted. La gracia de Dios está abierta para
su vida. Y si hoy, en medio de este sermón, la gracia de Dios trabaja en su corazón y este sentido de indignidad le arropa, y hoy usted puede tener luz de un Dios santo y perfecto y de su pecado, pero puede tener luz de la gracia divina derramada en la persona de Cristo Jesús tomando su lugar. Entonces hoy es un gran día para que usted, antes de salir de este lugar, antes de salir, yo no voy a llamarle al frente, no hacemos eso. Yo no quiero emocionarte. Antes de salir, venga a las filas del frente. Estos que están aquí son los pastores y ancianos de la iglesia. Venga donde uno de ellos, hable con él, con ella, y dígale: hay algo pasando en mi corazón, ayúdeme a orar esta mañana y a rogar por la misericordia del Señor. Romanos capítulo 5, hermanos. Aleluya. Pastor, ¿no se supone que tú trajeras un mensaje de consolación post huracán hoy? Sí, este es el mensaje de consolación post huracán. Este es la misericordia de Dios. No somos dignos. Romanos 5, hermanos, del 6 al 11. Porque cuando aún éramos débiles, a su tiempo el Mesías murió por los impíos. Ciertamente con dificultad morirá alguno por un justo, aunque tal vez alguien se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros, en que siendo nosotros aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Por tanto, mucho más ahora, habiendo sido declarados justos por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Mire el verso 10. Porque si siendo enemigos, ¿qué es lo que éramos? Dice el apóstol Pablo. Enemigos. Ay, pastor, pero yo no era así. Yo no odiaba a Dios. Eso tú crees. Tú odiabas a Dios. Antes de ser convertido, tú odiabas a Dios. Al Dios de la Biblia tú lo odiabas. No toda persona lo manifiesta de la misma manera, y no toda persona lo manifiesta con un antagonismo acérrimo hacia Dios, pero en el interior todo pecador aborrece la santidad de Dios. En el interior todo pecador no regenerado aborrece la justicia de Dios. Aborrece terriblemente. Éramos enemigos y fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más, habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de Jesús el Mesías, Señor nuestro, por el cual hemos recibido ahora la reconciliación. Y Colosenses, hermanos, Colosenses 1:21, si es tan amable, muévase ahí. Colosenses 1:21. Y vosotros, que en otro tiempo erais extraños y enemigos por tener la mente ocupada en las malas obras, aún así ahora os reconcilió en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si usted no puede aceptar que usted era un enemigo de Dios, usted no puede vivir diariamente admirado de esta gracia, hermanos. Usted no podría admirar, y hasta la eternidad va a ser admirando la hermosura de Jesús. Quiero traerle palabras de un extraordinario exponente, el doctor Martin Lloyd-Jones. Él escribió esto. Antes de leérselo, la gente habla de avivamiento y avivamiento, y nunca ocurrirá un avivamiento sin que primero haya un sentido de indignidad ante Dios. Nunca. Lo que la gente llama avivamientos hoy, de brincoteos y de saltos, nada tiene que ver con avivamiento. El avivamiento lo que produce es
que la gente, aún siendo cristianos de años, comiencen a sentir este sentido de indignidad y ver la gracia de Dios magnificada y gigantesca, y ver la persona de Cristo en toda la belleza de quien es Él. Escribió Martin Lloyd Jones: nunca hasta ahora ha ocurrido un avivamiento religioso sino en el momento en que el pueblo de Dios tiene esta experiencia. ¿Cuál experiencia? Aunque ellos pueden haber sido cristianos por años y años, se sienten absolutamente indignos. Se ven a sí mismos como pecadores, como nunca antes lo habían hecho. Algunos de ellos inclusive dudaron si en algún momento habían sido cristianos. Dice él: por supuesto, están equivocados, pero la vista de la santidad de Dios y la comprensión de esta ha hecho que ellos no vean nada sino su propia pecaminosidad y su propia indignidad. Esto es invariable. Nunca ha ocurrido un avivamiento genuino, real, avivamiento real en la vida de la iglesia sin que haya este sentido de indignidad, de compungimiento y de dolor en el creyente, viendo su indignidad delante de un Dios tan santo. Hermanos, la segunda parte del verso 8 de Efesios 3, el apóstol Pablo dice: a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada, una vez más, me fue dada. El apóstol Pablo continuamente está diciendo: a mí todo esto que tengo me fue dado. Es gracia sobre gracia, gracia sobre gracia. Me fue dada esta gracia de proclamar a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza del Mesías. Esa es la misión de Pablo. Ahora Pablo está escribiendo: esta es mi misión. Esto es lo que por gracia, sin yo merecerlo, me salvaron y me llamaron por gracia a hacer esto, a predicarle a los gentiles el evangelio de la inescrutable riqueza del Mesías. Hermanos, les repito, porque en la repetición está el aprendizaje, y es mi fe que podamos tener esto en el corazón: todo servicio que Dios te permite hacer es inmerecido. Todo lo que usted puede hacer en el ministerio aquí y en el ministerio fuera de esas puertas, porque la gente cree que el ministerio está aquí. El ministerio es 24/7, vivimos sirviendo, vivimos buscando la oportunidad de servir, de predicar el evangelio, de ayudar a la gente. Todo lo que Dios nos permite es por gracia. Somos indignos, es un privilegio, hermanos, es un privilegio. ¿Cómo uno ve que ese no es el sentido? Cuando en una propia iglesia, en un propio ministerio local, no estoy hablando de nada que esté ocurriendo, estoy hablando de cosas hipotéticas, ¿ok? Pero si en un propio ministerio de la iglesia hay gente que ha tenido desavenencias y se reúnen a orar y no pueden ni tomarse las manos, sino que se cambian para la otra parte del círculo para tomarle la mano a otro que no sea esa persona, ese creyente no tiene el ministerio por privilegio. No entiende que el estar sirviendo en ese lugar es un altísimo privilegio, y que si es un privilegio, no tengo el tiempo para permanecer enojado con el hermano o la hermana que me hizo tal cosa, sino que la reconciliación debe ser inmediata. Porque si Cristo me perdonó a mí cuando yo era enemigo de Él, cuando yo era un impío pecador, ¿cómo yo le voy a retener la deuda que siento que tiene el hermano porque me ofendió? El que tal hace no entiende que el ministerio es un privilegio. Es un privilegio estar aquí. Es un privilegio tener este salón. Es un privilegio tener este edificio, hermanos. Es un privilegio tener toda esa gente sirviendo aquí, llegando temprano. Mire, hermanos, aquí hay gente allá en el ministerio de niños a las 8 de la mañana y antes, y otros viniendo temprano a probar esos equipos con amor. Eso es un privilegio, hermanos. Es un privilegio que Dios nos permita poner estas manos en las cosas santas de Él, en las cosas de su casa. Es un privilegio enorme.
Y la misión de Pablo era proclamar a los gentiles el evangelio. Oh, hermanos, el glorioso evangelio, el maravilloso, las buenas noticias, las buenas nuevas de la salvación. Y Pablo vivía en un mundo que, igual que este, es hostil al evangelio. Pablo no vivía en un mundo que abrazaba el evangelio. Pablo no vivía en un mundo que quería el evangelio. Pablo vivía en un mundo hostil, dominado por el imperio más grande que se haya conocido en aquel tiempo, como Roma. Un mundo hostil al evangelio. Persecución de los judíos, persecución de los romanos, problemas en medio de la iglesia. Sin embargo, el apóstol Pablo entendía el privilegio que Dios le había dado al llamarlo a él a proclamar el evangelio, y nunca se cedió a cambiar ese evangelio para hacerlo más relevante a la gente de su tiempo, sino que Pablo se dedicó a predicar solamente a Cristo y nada más, hermanos. Este era el lema de Pablo: yo no quiero predicar otra cosa que no sea a Cristo y a este muerto y resucitado al tercer día. Esa es la predicación de la iglesia. Esa es la predicación del evangelio. Entender la inescrutable riqueza del Mesías, hermanos. El tema de Cristo no se puede agotar, hermanos. O si usted habla de sanidad, usted va a agotar ese tema. Si usted habla de cualquier tema bíblico, usted lo puede agotar. Cuando hablamos de Cristo, hermanos, el tema es inagotable. Nunca podremos agotar las riquezas que hay en Él. No hay manera de agotarlas. La palabra inescrutable es una palabra muy interesante, rara para nosotros. Inescrutable, suena palabra de domingo. Lo que significa es que no se puede, literalmente, no se puede rastrear. Untraceable. Algo que no lo puedes rastrear. O sea, las riquezas de Cristo son tan infinitas que yo ni las podré aquí en esta vida encontrar todas. Un hombre como Pablo, que conoció muy de cerca a Cristo, todavía al final de su vida decía cosas como: lo único que yo quiero es conocer a Cristo. Y uno se puede preguntar: Pablo, pero conocer más. Sí, porque es que hay más y más y más y más en los tesoros inagotables de Él, que nunca podremos llegar hasta el final, hermano. Nunca podremos llegar hasta el final. ¿Usted cree que como pastor yo no estoy muy claro, hermano, que para algunas personas todavía se les hace tedioso que cada domingo el pastor abra la Biblia y estemos en Efesios, examinando cada palabra de esta carta, cada jota, cada tilde, como si esto fuera aquí para examinar cada cosa? Sí lo es, hermanos, porque queremos conocer a Cristo, y mi rol aquí es poder magnificar a Cristo. Que cuando usted salga por la puerta de esta reunión, no salga diciendo: ¡ay, qué música preciosa tuvimos! ¡Ay, qué sermón tan motivacional el pastor trajo! No, yo quiero que usted salga por la puerta con la boca abierta diciendo: qué grande es Cristo, qué grande es su amor, qué grande es su misericordia, qué grande es su paciencia, qué grande es su salvación, qué grande es su gracia. Ese es mi rol. Si no puedo hacer eso, fallo en mi misión. Mi rol aquí no es que usted salga diciendo: wow, qué grande soy yo. Ay, cuánta estima tengo. Ay, cuán glorioso soy. Ay, cuán tremendo soy. No, mi rol es que usted salga diciendo: qué grande es Cristo, qué pequeño soy yo. Qué fiel es Cristo, qué infiel soy yo. Qué verdadero es Él, cuán variable soy yo. Cuán inmutable es Él, cuán inconstante soy yo. Y aún así me amó, te amó, te llamó
y te dio el privilegio de llamarte al ministerio. Ay, pastor, yo no tengo ningún ministerio. No, usted está equivocado. Usted tiene un ministerio. Usted tiene una gracia en su vida. Usted tiene unos dones que Dios te dio para servir. No solamente aquí en cuatro paredes, afuera. Afuera, en la vida, en tu trabajo, en el barrio, en la urbanización, donde quiera. Es el ministerio que nos dio. ¿Por qué son inescrutables estas riquezas? Porque el hombre de sí mismo no puede descubrirlas. Hermano, no fue como que un día usted se levantó y dijo, hoy es un gran día para ir a la iglesia y convertirme. Sí, eso es lo que voy a hacer hoy, fíjate. Eso es lo que yo decido hacer hoy. Voy a ir a esa iglesia y no. Usted no puede descubrir la riqueza de la gracia. Dios te trajo. Dios te atrajo. Dios te sentó ahí. Se te predicó el evangelio. Él te resucitó. Te hizo nacer de nuevo. Te abrió los ojos, te abrió los oídos. Y entonces viste tu condición de pecador. Pero viste la gracia inmerecida. Y entonces viniste a los pies de Cristo. El hombre no puede descubrir esta riqueza, por eso es inescrutable. ¿Por qué también es inescrutable? Porque no hay, hermanos, nadie que pueda realmente llegar a comprenderla aquí en su totalidad. Las riquezas de Cristo son tan grandes, tan vastas, tan ilimitadas, que no son absolutamente comprensibles con mi mente finita. Él es demasiado grande, hermanos. Es demasiado glorioso nada más pensar en Dios tomando carne. Dios tomando carne. Un bebé amamantado por María. A la vez, Dios infinito que no puede ser contenido. ¿Usted puede entender esa riqueza? Yo no puedo comprenderla totalmente. Gracias a Dios que no tengo que comprenderla para creerla, porque para eso es que Él nos dio la fe. Es inescrutable la riqueza de Cristo, porque ni siquiera pueden ser descritas en su cabalidad. Desde que estaba preparando este sermón, me di cuenta que iba a hablar hoy de lo que no puedo hablar. Me di cuenta que iba a describir hoy lo que no puedo describir. Me di cuenta que iba a tratar hoy de enunciar cosas que salen más allá de mi habilidad, de mi lenguaje. Y no es porque no sepa suficiente español, es porque no hay palabras en ningún idioma humano, hermanos, para yo describirles hoy la belleza de Cristo. No existen palabras para yo expresarles hoy las riquezas de su gracia, lo inescrutables que son, lo extraordinarias que son. Ni siquiera las puedo describir, por eso son inescrutables. Y son inescrutables finalmente porque no son agotables. Porque usted nunca agotará la misericordia de Él, la paciencia de Él, porque el gozo y la paz que de Él vienen también son inagotables, hermanos, totalmente inagotables. Y una de las cosas que yo le estoy pidiendo a Dios en mi carácter personal, para mi familia, mi esposa, mis hijos y mi familia espiritual que son ustedes, esa es una cosa que encarecidamente le estoy pidiendo, hermanos. Únase en mi oración por su vida y por la iglesia. Yo no quiero vivir un evangelio dual. Yo no quiero vivir un evangelio donde estos conceptos sean de cuatro paredes, pero cuando esté afuera enfrentando la adversidad, esté tan sin esperanza como están los demás. Esté igual de turbado como están los demás. Esté igual de angustiado como están los demás. ¿Sabe lo que yo quiero descubrir? Yo quiero vivir el evangelio en mi vida diaria. Yo quiero que la mayor desgracia que yo enfrentara en la vida
realmente la riqueza de la paz de Dios sea real en mi vida. ¿De qué nos vale discutir doctrina si a la hora de enfrentar la pérdida, el dolor, la enfermedad y la desgracia somos iguales que la gente que no tiene fe? Somos iguales que los que no entienden ninguna doctrina. ¿De qué me vale saber las 5 solas y los 5 puntos del calvinismo si a la hora de enfrentar la partida de un ser querido estoy sin esperanza como los demás? Y el gozo se va de mi vida como a cualquier persona. El apóstol Pablo está escribiendo esto preso. Y tú ni notas en ninguna de estas líneas que él está apesadumbrado porque está preso. Está encadenado probablemente a 2 guardias, aunque está allí en una casa. ¿Y sabes lo que él decía? Que esto redundaba en la extensión del evangelio. En la extensión del evangelio. Y animaba a las iglesias a que se gozaran. Y por eso usted va a ver más adelante cuando vayamos, ya a mí se me fue el tiempo, pero usted va a ver por qué en el verso 13 de este capítulo 13 él dice: por tanto pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, que son vuestra gloria. Pablo está diciendo: Efesios, es un privilegio y merecido que Dios les da a ustedes el que yo pueda sufrir por causa del evangelio. Sí, un privilegio grande e inmerecido. Quiero terminar, hermanos, con palabras de un teólogo del 1800 y tanto, W.G. Blaikie o William Garden Blaikie. Él escribió, hablando de riqueza inescrutable, 2 palabras atractivas: riqueza e inescrutable, comunicando la idea de las cosas que son más preciosas, siendo infinitamente abundantes. Mire bien el pensamiento que él trae. Usualmente las cosas preciosas son raras. Por raras él se refiere a que escasean. Por eso son preciosas, porque son raras. Su propia rareza aumenta su precio o su valor. Pero aquí, o sea, en Efesios 3:8, pero aquí lo que es más precioso es también sin límite. Riquezas de compasión y amor, de mérito, de santificador, confortador y transformador poder, todo sin límite y capaces de satisfacer. La reflexión final de este sermón es la siguiente. Hermanos, ¿por qué si somos cristianos verdaderos? ¿Por qué es que muchos de nosotros vamos por la vida buscando algo que nos llene? ¿Por qué es que después de 20 años de cristianismo para algunos de nosotros, en otros 10, 15, 30, ¿por qué todavía usted y yo creemos que una casa va a llenar mi corazón? Porque usted y yo creemos que una posesión va a llenar mi vida. Si somos honestos, todos ya hemos pasado ese fiasco. Ya todos hemos tenido algo que creíamos que nos iba a satisfacer y después que lo tuvimos, ¿qué pasó? Nos satisfizo. ¿Y qué hicimos? ¿Nos arrepentimos delante de Dios? No, apuntamos un nuevo target.
Ah, no, porque es que no es esto. Bueno, es esto, pero es esto agrandado lo que yo necesito. Es el combo agrandado lo que yo necesito ahora. No es esto. Por eso los matrimonios a veces están tan mediocres en la iglesia. Porque se casaron pensando, ella es todo lo que yo necesito para ser feliz. No, mi hijo, estás fastidiado si tú te crees eso. Estás frito. Porque ella no va a poder, por más que lo intentara, ni él, hablando ahora del otro. La mujer que pensó, ay, yo lo que necesito es ese papi que está ahí. Si yo consigo ese papi de la iglesia, que veo que adora, mira cómo adora ese muchacho, mira lo piadoso que se ve. Y lo conseguiste, y lo perseguiste, o la perseguiste, y tan 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 tan. He aquí 10 años más tarde. No estoy tan pleno como yo creía. O vienen a la oficina, ay pastor, vengo a una consejería porque es que mi esposa es seca. Tu esposa es seca y tú la querías mojar, ¿verdad? Y si ella fuera mojada, venía a decirme, ay, mi esposa es mojada. Hermanos, volviendo a la seriedad. ¿Por qué es que vamos por la vida? Siendo cristianos, no estoy hablando, el no creyente, esa debe ser su vida. Así va a ir él. Nosotros, ¿por qué? Yo no quiero dar una respuesta simplista, pero creo que no hemos descubierto la riqueza inescrutable de Cristo. O sea, ¿cuál es la riqueza de Cristo, hermano? Porque podríamos estar aquí tiempo y tiempo tratando de detallar las riquezas de paz, riquezas de gozo, riquezas. No. Resumiendo, ¿sabe cuál es la riqueza de Cristo? Él mismo. Él. Su persona es capaz de llenarlo todo. Lo que una esposa no puede llenar, ella no lo puede llenar. ¿Sabes por qué? Pues que es Cristo el que lo puede llenar. Es Él el que puede llenar mi vida, para que yo no tenga que exigirle a un cónyuge, hey, tienes que hacerme feliz. No, Él no te puede hacer feliz. Solo Cristo puede llenar ese hueco tan grande que todavía queda ahí. Ese hueco que pide y pide y pide y pide y nada lo satisface, y pide y drena a la gente y ahí drena relaciones. Ahí estoy yo también, hermanos, a veces preguntándome ¿por qué? ¿Por qué necesito tantas cosas para sentirme bien? ¿Por qué? Porque todavía no he entendido que la riqueza está en Cristo. En Cristo, hermanos. Y hasta que no descubramos eso, vamos a hacer como usted ha oído. Sé que me pasé del tiempo, pero no importa. Usted ha oído historias, unas verídicas, otras mentiras, películas, otras que son verdad, de gente, por ejemplo, allá en Texas, que tenían tierras. Por ejemplo, estoy pensando en un hombre que se llama, de apellido Yates, Yates, mi inglés no es muy bonito, pero Yates. Y ese hombre en la era de la depresión norteamericana, la Gran Depresión, él lo que tenía era unas tierras donde criaba ovejas, pero como muchos de la Gran Depresión, quebró, se quedó sin nada, no tenía dinero, no había nada para producir, perdió todo. Y una compañía de petróleo le dijo, mira, déjanos excavar ahí en la tierra, nosotros hacemos todo, pagamos todo. Y él dijo, ¿qué más? Si ya estoy quebrado, que me rompan ahora la tierra, ¿qué vale? Y rompieron la tierra y se encontró allí
uno de los yacimientos de petróleo más grandes de Norteamérica. Está entre los más grandes de Norteamérica. Y él estuvo criando ovejas todo el tiempo sobre la riqueza más grande que lo llevó en segundos de ser un hombre pobre a ser un hombre billonario. Tú estás sentado sobre la riqueza más grande que el petróleo, hermano. Las riquezas espirituales más grandes que pueden sacar de tu vida ese sentido de depresión todo el tiempo que hay porque no tengo, porque no soy. Todo eso, la riqueza de Cristo lo puede satisfacer mucho más que el dinero, que las piedras preciosas, si solo entendemos que se trata solamente de Cristo. Oremos, hermanos.